Posesivos. A diferencia del español, los determinantes posesivos van después de los sustantivos. Los determinantes posesivos átonos son singular y plural, mue, u, li, nu, yo. Nota: cuando el determinante no está seguido por nada, se queda sin modificación. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero decir solamente mi libro, sin agregarle nada más, mi libro. En creol sería livre-moi. Bien, seguimos repitiendo, por favor. Livre-moi, laptop nous, zami yo, selilem, cleli. También podría ser clel. Eso es opcional. Cuando el determinante está seguido por un verbo, adjetivo, etc., se le agrega a después de moi, u, nu, o la después de u, l, y a después de li, yo, si está en singular. Para el plural se le agrega yo. Bien, aquí podemos repetir singular. Muea, mna, uwa, ula, lia, la, ola, nua, na, nua, na, yoa. Bien, para el plural sería mueyo o myo, uyo, uyo, lío, lío, nuyo, nyo, nuyo, nyo, yo. Nota: recuerda que la contracción se hace cuando el sujeto termina con una vocal. Si termina con e, el sonido e o e, en la tercera persona singular se utiliza la después de la contracción, como aquí en docteur la. Bien, ok, vamos a ver en los ejemplos. Livre moyen chiré. Laptop noa belle. Zami yo arrivé. Celile lia nef. O también yo podría decir celile la nef. Eso es opcional. Se puede utilizar li o hacer la contracción con la L. Seguimos. Machine noa en panne. Petite fille moya. O también petite fimna. Es opcional. Se puede decir de las dos formas. Voisin la. Mangelio bon. Aviatel la fo. Clela pedi.